en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25. Y vamos a dar lectura a una parábola de Jesús, del versículo 14 en adelante, puestos en pie. San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Solamente aparece aquí, este relato en Mateo, no aparece en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, la parábola de los talentos. Y leemos en el nombre del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparciste, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sin duda tienes un mensaje para nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con libertad en medio nuestro, la palabra de poder a cada corazón para transformación, para una nueva dimensión de vida y de poder. Señor, que podamos salir de este lugar de otra manera, de una manera gloriosa, de manera llena de tu presencia. Oh Señor, que aquí esta mañana caigan las cadenas, sean rotas las ataduras. Señor, las enfermedades huyan, los demonios se vayan y tu poder se manifieste. Obra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento.
El título del mensaje de hoy, cómo entrar en el gozo de Dios. Estamos esta semana con la serie Gozosos en el Servicio. Y puedo decir que este versículo de la Biblia, el que dice, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ha sido el que más ha marcado mi vida. Este versículo ha sido muchísimas veces motivo de mis oraciones. Vez tras vez he repetido al Señor esta oración: Señor, quiero serte fiel para que un día me digas, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y en este título, más quisiera que Dios me conceda este gozo de ser considerado por Dios como fiel, porque es lo más grande que para mí yo pudiera recibir, no sé, cualquier otra cosa, pero que Dios me diga, ven buen siervo y fiel, para mí sería el gozo más grande, porque anhelo que Él me diga esto. Esta frase está enmarcada en el relato de la parábola de los talentos, que supongo que la mayoría de nosotros hemos escuchado mensajes acerca de esta parábola, la hemos leído muchas veces, aquellos que leemos la Biblia con todos los años, toda la Biblia, vez tras vez, la hemos releído muchas veces. Y muchas veces he escuchado y he predicado también sobre la necesidad de que Dios nos dio talentos y que tenemos que multiplicarlos. Y la aplicación práctica casi siempre ha recaído sobre aquel que ha tenido un solo talento y que lo ha escondido y que no lo ha multiplicado y que fue rechazado por el Señor, de aquellos siervos. Hasta hay una canción que dice, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor? ¿Qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Multiplica el talento que Cristo te dio. No sé si conocen esa canción, no sé si me animo a cantarla con Elizabeth, ¿no? ¿No? No, dice no. Bueno, entonces está bien, te absuelvo de... avisar, bueno, pero es una hermosa canción que nos habla de la necesidad de multiplicar. Recuerdo también que una vez prediqué sobre la excusa que puso aquel que escondió el talento. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y enfaticé en el mal concepto que tenía este siervo de su Señor, de su patrón. Y tenía primero un concepto, mi Señor es un hombre duro. Y a veces el concepto que a veces tenemos de Dios, como duro, eres un hombre duro y que tomas decisiones a veces irracionales. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace aquello? Dice, no aceptaba. Tú aquí sembraste acá, pero no cosechas acá, cosechas allá. ¿Por qué recoges donde no esparciste? Entonces dice, y tuve miedo. Tenía un patrón un poco raro. Y dice, y tuve miedo. Y entonces, como tuvo temor, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Su problema era
un problema de fe en su Señor, y creo que muchos de los fracasos en la vida cristiana surgen de aquí. Sabía que eras duro y por eso tuve miedo y por eso no hice lo que tenía que hacer, por eso no te serví, por eso guardé lo que me diste, lo enterré, no lo usé, porque vi que la cosa no estaba clara para mí. Y en aquella oportunidad concluí, cuando hablé sobre este pasaje, diciendo que debemos cambiar nuestro concepto de Dios, porque Él no es duro. Y aunque nos parezca que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció, Él nos ama y todo lo que hace lo hace con un propósito. Que no tenemos que poner una condición para el servicio a Dios, que se amolde a nuestros deseos, de cómo queremos que Dios sea, sino que nosotros debemos amoldarnos a Dios y ver cómo Él desea que nosotros seamos. Porque nosotros podemos pensar, yo no hago esto porque Dios no hace esto, o porque Dios no respondió a esto, o porque Dios no me dio tal cosa, o porque Dios tal otra, entonces yo no lo hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una imagen de Dios a mi medida, y yo quiero que Dios sea como yo quiero que sea para que yo pueda servirle. Si Dios no es como yo pienso, entonces debo esconder mi talento, no le sirvo, me quedo. Pero yo quisiera que veamos otra faceta. Esto es lo que uno puede reflexionar del pasaje, pero a medida que uno reflexiona más en la palabra de Dios, encuentra más cosas en esta parábola. Y quería que veamos la frase, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la pregunta es, ¿qué significa entrar en el gozo del Señor? ¿Qué es entrar en el gozo de Dios? Es decir, estos siervos estaban trabajando para su Señor y no entraron. Cuando ellos servían y multiplicaban los talentos, no lo hacían en el gozo del Señor, todavía. No entraron en el gozo porque le dice, como recompensa, porque han sido fieles, ahora entren en mi gozo, entren en el gozo del Señor. Ellos no sabían lo que era entrar en el gozo. Tal vez nosotros podemos multiplicar los talentos, podemos estar sirviendo, pero todavía no hemos entrado en el gozo. Yo no dudo de que tuviesen gozo al trabajar, al multiplicar. Dice, qué lindo, tengo 5 y ahora tengo 10. Se multiplicó lo que Dios me dio. Tengo 2, ahora tengo 4. Se multiplicó y había un gozo en eso, pero era diferente lo que Dios estaba proponiéndoles, algo en esta parábola que claramente muestra la relación de Dios con nosotros que somos sus siervos. Entra porque estaban afuera. Uno no dice, entra el que está adentro. Entra en el gozo. ¿Por qué tengo que entrar? Yo estoy contento, pero no conoce lo que es el gozo del Señor. Entra. Ahora, para entender más este concepto, quiero que veamos y quiero referirme a otros llamados de Dios. Primero, hay un llamado de Dios en entrar en el reposo de Dios. En la epístola de los Hebreos se llama a todos los miembros de la iglesia para que entren en el reposo de Dios, diciendo, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entrar, es decir, si uno está afuera, Dios le dice, entra en el reposo de Dios.
Y lo está diciendo a una iglesia, está diciendo a cristianos. Y anteriormente dijo, porque los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. Así que entrar en el reposo de Dios es simplemente creerle a Dios, creer en Dios y creerle a Él. Es decir, el que cree descansa en Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Dios ya hizo todo y reposó. Y dice, ahora vengan y descansen en Él. Necesitamos entrar en el reposo de Dios cuando tenemos problemas. Y cuando esos problemas pueden llevarnos a la depresión, a la tristeza. Y quiero mencionar a 3 hombres que entraron en el reposo de Dios después de pasar por un tiempo de profunda depresión. Uno fue Job, el que estaba tan enfermo. De Job, el tiempo anterior de su enfermedad, era un hombre que cumplía con Dios, que cumplía con los mandamientos de Dios. Hasta Dios se sentía orgulloso de Job y le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre perfecto, un hombre íntegro. ¿No lo has visto? Y Dios estaba chocho, estaba feliz viendo la conducta de Job. Ahora interviene el diablo y viene todo el problema de la enfermedad. Y Job tiene preguntas. ¿Y por qué Dios no responde? Y pregunta sobre el abandono de Dios. Y él dice, yo hubiera querido no haber nacido. Sería más feliz si hubiera muerto en la matriz de mi madre, que hubiese abortado y yo no hubiese nacido. Yo hubiera preferido. Fíjese el estado de profunda depresión que estaba Job. Pero Dios sana, entró él en el reposo. ¿Cuándo entró el reposo y fue sanado? La Biblia dice, cuando él hubo orado por sus amigos que lo criticaban, que lo juzgaban, y dice, y Dios y Jehová sanó la enfermedad de Job cuando hubo orado por sus amigos, y le dio el doble de todas las cosas que tenía, que había perdido, mucho más. Es decir, él entró en el reposo, no oró por sí mismo, oró por otros. Y Dios lo restauró. El segundo fue David, que no entendía por qué tenía tantos enemigos. ¿Por qué lo estaban persiguiendo? ¿Por qué querían matarlo? ¿Pero qué hice para ganarme tantos enemigos? Y escribió en el Salmo 55, mi corazón está dolorido dentro de mí. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Oh, yo quiero tener alas. Quiero desaparecer de este lugar, no quiero estar, pero no puedo volar. Estoy rodeado, no puedo salir de esta situación. Yo quiero desaparecer. Oh, si pudiera irme, lejos, lejos, lejos. No quiero estar aquí. Entonces, en el Salmo 19, vemos que David descubrió una llave para salir de la tristeza, para salir de la depresión, y escribió, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es decir, encontró en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos a veces con mucha tristeza y abrimos la Biblia y leemos un pasaje
y decimos, ay Señor, era justo lo que yo necesitaba, esta palabra es para mí, palabra de Dios, y la subrayamos. Dios nos ha hablado, y David encontró que la palabra de Dios, la ley del Señor, su mandamiento han sido alegría, motivos de gozo para él. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Él dijo, mi corazón está dolido. Y después de ir a la palabra, dice, mi corazón está alegre, que alegran el corazón. Dios cambió esa situación. El tercer caso es el de Elías. También estaba en una, fíjense, son hombres de Dios, son siervos de Dios. Y Elías como profeta entró también en una depresión profunda cuando huía de Jezabel y dijo, basta Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que otros hombres, ya no quiero vivir, quítame la vida. Pero Dios no hace un milagro con él, no va con la palabra, no hay una profecía, no hay, digamos, algo sobrenatural que pueda venir sobre su vida o haya venido sobre su vida. Simplemente lo que hace Dios es alimentarlo, decirle que duerma, que se durmió y durmió y durmió, y luego que camine. Caminó 40 días y 40 noches. Imagínense lo que le hizo caminar Dios. Comer, dormir, caminar, y después le dio un amigo, un colaborador, a Eliseo. Estaba solo, era un profeta solitario, pero de pronto ve y unge a Eliseo. Y lo único, cuando pasa al lado de Eliseo, le toca con el manto, y Eliseo le sigue, porque hay un toque de Dios, era el toque de Dios, se agarra, quema, el yugo con que estaba arando, y mata a los bueyes, hace el sacrificio, y dice, yo quemo todo y sigo. Y se le puso al servicio de Elías, y un compañero con el cual compartía lo que necesitaba. Elías era algo más humano, más natural. Alimentarse, descansar, porque a veces la depresión puede venir también por tal vez mala alimentación, falta de descanso, de sueño, y a veces también la falta de una oreja, un amigo que nos escuche, que nos entienda. Y Dios conoce nuestra necesidad, y el hecho de que todos ellos entraron en el reposo de Dios, entraron en Dios. Entrar en el reposo, y dice el autor del Hebreo, algunos no han entrado. Y urge a la iglesia. Yo veo que algunos no han entrado porque no han creído. Porque dicen, los que hemos creído que Dios es el que tiene todas las cosas en sus manos, que Dios terminó la obra ya está hecha, simplemente tenemos que creer que Él lo hizo. Y a veces nosotros nos desvelamos queriendo hacer nosotros lo que Dios ya hizo. Entonces el primer llamado es entrar en el reposo de Dios. El segundo llamado, entrar en la presencia de Dios, el otro llamado. Esta expresión se utiliza mucho en la alabanza, en la adoración. Entrar en la presencia con alabanza, adorarle en su santuario, postrarnos ante Él. Moisés dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. El valor que tenía la presencia de Dios. David encontraba gozo en la presencia de Dios. Y no solo gozo, sino protección. En lo secreto tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Es decir, el que entra en la presencia entra bajo un escudo. La protección de Dios, Dios lo cuida. Eso es lo que está diciendo. Fíjese, este Salmo 31:30, ¿no? Los esconderás de la conspiración del hombre.
y como Dios lo protegió a él, cuántas veces quisieron quitarle la vida y siempre Dios le salvó, porque él estaba en la presencia de Dios. Pero ¿cómo? ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo se entra en la presencia de Dios? La pregunta que se hace el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién pueda estar donde Dios está? Y responde el salmista: el limpio de manos y puro de corazón. Es decir, para entrar en la presencia de Dios uno tiene que santificarse, tiene que buscar la santidad, si no, no podrá entrar, porque solamente los limpios de corazón podrán ver a Dios. Esta semana estuve yendo a la convención, tuvimos un retiro con pastores de todo el país que han venido a compartir el proyecto del futuro y planes, informes. Y el primer día del devocional, mientras daba el devocional, el presidente de la convención, el pastor Néstor, que es el pastor Néstor Bolucio, el pastor Ángel Paniagua del Chaco, nos contó el caso de que él conoció a un pastor japonés que apenas hablaba el castellano, pero un hombre de Dios que tiene un don profético y que le dijeron a él: hace desastres donde va. Entonces pensó: ¿qué desastres hará este hombre? Y casualmente por el programa de Argentina, Oramos por Vos, él es el representante del proyecto para el Chaco, entonces le toca visitar todas las denominaciones, va a una iglesia, y le tocó ir a una iglesia pentecostal muy grande, había muchísima gente que tenía un aniversario y vinieron de otras iglesias y pastores para saludar, y a cada uno le daban un espacio para que dé los saludos a la iglesia en su aniversario. En esa fiesta hicieron una fiesta y él estaba también allí mirando, estaban todos los pastores en la plataforma, una gran orquesta detrás, y entonces le tocó a este pastor japonés que está trabajando en el Chaco y que le dé los saludos, y él pasa a dar los saludos a la iglesia y dice, y en vez de dar los saludos, lo primero que dice: aquí hay olor a pecado. Entonces quedaron y pensaron primero que era un chiste, ahora va a venir el chiste, y él no siguió: no, aquí hay olor a pecado, siento olor a pecado. Y todos se quedaron, y estaba toda la orquesta acá, y acá se siente más. Y le digo a aquel que está pecando que si no se arrepiente, ahora se le va a caer el instrumento. Y se agarraron todos de él. Y todos, miles de personas había, todo frente a todo. Y nadie, no volaba una mosca. Y él dijo eso. Y se volvió al micrófono y empezó a hablar: le traigo los saludos de la iglesia, después de decir eso. Pero el director de la alabanza que estaba tocando el teclado se quedó así, duro, se agachó a punto de caerse. Otros corrieron para ayudarle a salir de la plataforma, pero él, al salir, él dijo: no, yo quiero volver. Y se puso detrás del pastor. El pastor estaba hablando y se puso detrás hasta que terminara la frase y le dijo: pastor, yo soy el que estoy pecando y yo me arrepiento y no puedo más. Y el pastor lo abraza y ora por él, y cuando ora por él se cae al piso y quedó tendido en el piso toda la reunión y todo el tiempo. Pensó que estaba muerto, nadie lo tocaba, pero quedó ahí. Yo pienso que Dios estaba restaurando su alma. Oh, hermanos,
para entrar en la presencia de Dios tenemos que ser libres del pecado. ¿Quién entrará en tu presencia? ¿Quién entrará? Porque no podemos adorar con pecados en nuestra vida, podemos servir con pecados, pero no entramos en la presencia de Dios. Para entrar en la presencia de Dios tenemos que santificarnos y decir: Señor, perdóname, límpiame, yo te quiero servir, tú lo sabes, Señor. Así que, no sé, yo no tengo tanto olfato, así que no se preocupen, que algunas veces empieza a oler a cada uno a ver si tiene olor a pecado. Pero sí, y el pastor dijo: no sé si invitarlo a mi iglesia, porque que pues, la verdad dice me va a hacer un desastre. Pero yo veo que cuando hay un don, un hombre de Dios, y simplemente dice lo que Dios le dice que diga, qué bueno que es, porque eso sana, porque eso restaura. Y hoy vamos a entrar en la presencia de Dios, por su misericordia, por su bondad, porque el Señor te habla hoy con cariño y te dice: ¿no te das cuenta que te estás haciendo daño? Arrepiéntate, búscame. Porque recordamos las palabras del profeta: deje el pecador, el impío, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Dios. Fíjese, Dios será amplio, no será estrecho. Amplio significa que Dios abre sus brazos y dice: yo estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto que tu vida comience hoy de nuevo. Entonces entramos en la presencia de Dios siendo santificado, y cambia todo. Va a decir: gracias, Señor, hoy me has sacado una enorme carga de mi vida. Hoy fui liberado. Amén. Y en tercer lugar, entrar en el gozo del Señor. Habiendo visto cómo entrar en el reposo de Dios por medio de la fe, luego vimos cómo entrar en la presencia de Dios por medio de la santificación. Ahora vemos cómo podemos entrar en el gozo del Señor. Y entramos en el gozo del Señor siendo fieles en lo poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Notemos que lo poco se puede convertir en mucho. Esta promesa se cumple aquí en la tierra y se cumple en el cielo. Vemos que las personas que son buenos y fieles, porque les llamó bueno y fiel, buen siervo y fiel siervo, buen y fiel siervo, llegan a tener mucho más de lo que siempre han tenido, siempre prosperan, siempre son bendecidos. Dios nos bendice aquí en la tierra cada vez más, pero también nos prepara una bendición grande en su reino, mucho más grande. Notemos que el que entregó los talentos sabía que era poco. Dios sabía que le estaba dando poco, porque dice: poco en comparación a qué. ¿Cómo uno puede decir que algo es poco y algo es mucho cuando uno lo compara? Si a usted le dan un pedazo de asado, un chiquito así, al otro le dan grandote, un pedazo de torta chiquito, al otro le dan grande, y dice: bueno, a él le dieron mucho, a mí me dieron poco, ¿verdad? Sabemos distinguir lo que es mucho, comparando. Y como dice en Isaías, ¿a qué lo comparamos? Dice en Isaías: poco es para mí, dice Dios, que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La comparación: yo te elegí para que seas mi siervo, para que restaures.
a mi pueblo. Pero eso es poco comparado con lo que yo voy a hacer. Vas a hacer luz a las naciones, a todo el mundo. Claro, comparado con todo eso, la restauración de una nación es poco, porque habla de todas las naciones. Uno puede tener poco dinero, pocos recursos, poca preparación, pocos estudios, poca salud, pocas fuerzas, pocos años, pocos bienes, poca ropa, pocos amigos, poca familia, pocos en su grupo de bendición y crecimiento. Y así podríamos continuar mencionando todo lo que tenemos poco, pero si somos buenos y fieles en lo que Dios nos dio, aunque sea poco o no tanto, todo nos ha dado Dios. Y el mismo Dios, Él nos dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que el tema es la fidelidad. Eres buen siervo y fiel, por eso yo te voy a poner sobre más. Pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te voy a dar lo más? De lo poquito. Recordemos cuando Jesús le dijo a los discípulos que alimentaran a los 5,000, Felipe le dijo, hizo cálculos, sacó su calculadora, dice 200 denarios son pocos, no van a alcanzar para que unos pocos coman. Necesitamos un vagón de dinero para dar de comer a esta multitud. Era poquito, y le trajeron unos pocos panes y peces, y Jesús los bendijo y se multiplicaron. Y toda la multitud comió, se sació y sobró. Cuando traemos lo poco al Señor, Dios lo multiplica. No es la cantidad, sino lo que tengamos la fe de traerle. Él lo va a hacer, Él lo va a multiplicar. Por ejemplo, leer la Biblia todos los días parece poco, pero yo he tratado de ser fiel al Señor, leyéndola toda mi vida, la Biblia todos los días. Es poco. Yo le dije, Señor, es poco, pero quiero serte fiel en esto. Puedes pensar, orar es poco, asistir a la reunión es poco, la reunión de oración es poco, venir a la iglesia es poco, pero espero que el Señor te diga, y creo que el Señor te dice, estás pensando que es poco, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Poco, que no está pidiendo mucho, poco, sé fiel a lo poco. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Cuántos talentos tienes? Tal vez pienses que no es nada, que eso no es para vos, pero Él quiere que entres en su gozo. Él quiere decirte, ven buen siervo y fiel, yo quiero ponerte sobre mucho. Hay momentos en nuestra vida que debemos tomar una decisión fundamental. Una decisión fundamental es, por ejemplo, recibir a Cristo como salvadores y señores, tremendamente fundamental. Porque uno cuando recibe a Cristo recibe el perdón de todos sus pecados y empieza una nueva vida. Es adoptado por Dios, su nombre escrito en el libro de la vida y tiene la vida eterna. Pero otra decisión fundamental también es cuando respondemos al llamado de Dios, cuando Dios nos está llamando y Él nos está diciendo, sígueme. Como los apóstoles, dejándolo todo, le siguieron. Señor, en las playas dejé mis redes, como dice la canción. Señor, dejé todo para servirte. Tú me estás llamando. O esa canción que dice, Señor, tú me llamas. Desde lejos por mi nombre tú me llamas.
Son llamados fundamentales, son palabras fundamentales como el llamamiento a la conversión, el llamamiento al servicio. Son momentos especiales en nuestra vida. Tal vez hoy es el tiempo especial que Dios quiere darte talentos y bienes para que en ellos muestres fidelidad y un día pueda decirte: entra en el gozo de tu Señor. Tal vez hoy estás pasando, el Señor esté pasando por tu vida y te está llamando y te dice: sígueme. O tal vez hoy está diciendo: he puesto un talento en tu vida, ¿por qué no lo estás utilizando? Así que si has escondido el talento, desentiérralo y comienza a servir al Señor. Tal vez el Señor te está llamando para una profunda santificación y que pueda decir: Señor, yo me reconozco que te he fallado, pero hoy quiero reconciliarme contigo. Y quieres venir al altar y decirle: Señor, aquí está mi vida. Si quieres recibir a Cristo, ven al altar. Si quieres, sientes el llamado de Dios que te dice: sígueme, ven al altar. Si sientes que tienes que arreglar algo con Dios, que Dios arregle algo en tu vida, que te santifique, ven al altar. Vamos a ponernos de pie y después de la oración, los que quieran venir al Señor, el Señor te está llamando. He aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Y confío, Señor, que estás ahora llamando. Confío, Señor, que estás llamando para salvación. Estás llamando para el servicio. Estás llamando para el arrepentimiento y la santificación. Estás, Señor, queriendo bendecir las vidas. Y creemos, Señor, que esta mañana será una mañana de bendición. Oh, gloria a tu nombre. Manifiesta tu poder ahora. Gloria sea tu nombre. Rompo las ataduras del diablo. Ahora las vidas son soltadas para servirte a ti, Señor. Mi alma te bendice. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu poder entre nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén.